¿Ok? Creo que ya está grabando. Chiquitos chulos, muy bien. Bueno, vamos entonces a realizar un poco del repaso de lo que vimos en el curso y me gustaría iniciar, y quién me podría ayudar diciéndome qué sentidos intervienen para la percepción del flavor. ¿Lo recuerdan? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cuáles son los sentidos que intervienen para la percepción del flavor? El del gusto, ¿no? Gusto, El olfato, olfato y la vista, ¿no? tacto. ¿Ok? Exacto, perdón. Interviene la textura. Entonces, gusto, olfato y tacto. Todo esto lo vamos a ver en boca y son los sentidos que requerimos para la percepción del flavor. ¿Quién me dice la planta de la que se obtiene la bebida llamada té? La verdadera té. ¿Recuerdan el tipo? Herbal, ¿no? Ah, no, ese es como, sería como una familia Ah, la olfativa. clasificación, perdón, sí, cierto. Sí. No, no ¿Alguien me acuerdo. recuerda de qué planta se obtiene el té? El que puede llamarse té. Es que a veces a varias bebidas infusionadas le llamamos té, pero solamente el que se puede llamar té proviene de la planta Camellia sinensis. Camellia con doble L, sinensis. ¿Ok? Bueno, y también hay una que se llama puer, que es de la que se va a obtener el té rojo. Pero solamente el que se puede llamar té proviene de la Camellia sinensis. Otras infusiones como la de manzanilla, de hierbabuena, todos estos infusiones extras van a ser conocidas como tisanas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién recuerda también las dos variedades principales de plantas para la producción de café? ¿Me podría repetir la pregunta, profe, porfa? Claro que sí, Nancy. ¿Cuáles son las dos variedades de café que se utilizan para la producción del café, las principales? ¿Recuerdan? Lo vimos en los videos. ¿Alguien tiene una idea? A ver, creo que entendí mal o estoy bien. Creo que es el cacao, ¿no? No, Ah, ¿verdad? no. Ese también podría ser como un aroma que encontramos en el café. Ujú. Pero las variedades de café principales para la producción de café son la robusta y la arábiga, ¿de acuerdo? Esas son las dos principales que se utilizan para la producción de café. La robusta que tiene, en general, sabores mucho más intensos y es mucho más elevado en cafeína. Y la arábiga que va a tener una percepción mucho más fina, organolépticamente hablando, y la cantidad de cafeína es menor, ¿de acuerdo? Muy bien. La robusta, por ejemplo, se utiliza así como para mucho, mucho café soluble. ¿De acuerdo? Esa es así como la principal planta que se utiliza para el café soluble. Dependiendo, ¿no? De la marca. Y la arábiga es normalmente como un café de muchísimo más calidad. Que también va a depender de la calidad de donde provenga, de la altura, por ejemplo. La altura tiene que ver mucho con la calidad del café, pero dentro de las variedades principales para la producción del café es la robusta y la arábiga. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién me recuerda qué nos produce en boca el sabor de la acidez? ¿Cómo identificamos la acidez? Yo, yo tengo una idea. Salivación en la boca. Salivación, es correcto, provoca salivación, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es así como cualquier cosa que sea ácida, lo vamos a poder sentir principalmente porque nos va a hacer salivar, ¿ok? A ver, espérenme, voy a traer mi pizarrón. ¿Quién me dice en qué parte de la lengua puedo sentir más la percepción de la acidez, el sabor de la acidez? En los costados. En los costados de la lengua, Marifer, correcto. ¿Dónde percibimos el dulzor? ¿En la punta? En la punta de la lengua. Lo salado, medio. Eh, es,
¿Medio? En la parte Creo que central, más la ligada hacia lengua. los costados, es correcto, José Luis. Y la amarga Atrás. en la parte trasera de la lengua, ¿ok? Les dibujo una lengua rápidamente. Una lenguota, como la de su profe. A ver, creo que tiene luego una raya así, ¿no? Muy bien. El sabor dulce lo vamos a percibir principalmente en la punta de la lengua, ¿de acuerdo? En esta parte y en esta parte, incluso llegando un poco más hacia la punta, vamos a percibir lo salado. Salado. Dulce, ¿ok? En la parte de los costados, como bien nos dijo Marifer, percibimos mejor lo que son los ácidos. Ácido, ¿ok? En la parte trasera, el amargo. Amargo, ¿ok? Y generalmente en esta parte central es como la combinación de los sabores, como en equilibrio, que es lo que conocemos como umami. ¿Quién me dice de qué aminoácido obtenemos el sabor del umami? Sí, este sabor se refiere mucho a, de hecho, en sí solo significa algo delicioso, ¿ok? Umami por sí solo significa delicioso. Y es una percepción que tenemos mucho en las proteínas, principalmente en la carne roja, ¿ok? Entonces, este sabor se produce principalmente por un aminoácido. ¿Quién recuerda el nombre del aminoácido? ¿Saben? Que provoca el sabor del umami. ¿No? ¿Ok? Anoten, ¿ok? Ese es el que nos da la percepción del umami principalmente. Y que se encuentra en un montonal de ingredientes para la comida. Por ejemplo, se encuentra mucho en los huesos de los animales. Hay gran parte de este aminoácido y es por eso que, por ejemplo, nosotros al agregar huesos a un caldo, le dan mucho mejor sabor, ¿ok? Por sí solo. Entonces es así como nos ayuda mucho para esta parte del sabor. En general está mucho en la carne, lo podemos, por ejemplo, encontrar en el vino, en el queso, mucho en el jamón serrano, en varios tipos de productos, pero es producido principalmente por este aminoácido, ¿ok? ¿Cuál, perdón? Es que no entendí bien. Sí, se llama glutamato monosódico, ¿ok? También a veces lo llaman glutamato sódico, de qué otra forma. Hay una marca, se utiliza mucho en la gastronomía china, ellos lo utilizan porque es un potencializador del sabor que potencializa 100 veces más que la sal aproximadamente, entonces es una gran carga de sabor, pero también varios estudios han comprobado que tiene también como agentes cancerígenos, entonces obviamente su uso no es tan recomendable en toda la comida, ¿no? Es como en pequeñas, muy pequeñas proporciones. Y en China le llaman Ajinomoto, por ejemplo, ¿ok? Es como la marca principal que produce glutamato monosódico como sazonador para, para incrementar el sazón, ¿no? Y lo vamos a encontrar en un montonal de productos. Hay muchos, por ejemplo, estos sazonadores que son de caldo de pollo en polvo, caldo de res, por ejemplo, tienen glutamato monosódico, por ejemplo, el clamato, varias cosas que requieren así como un sabor, todas las cremas estas que son de Campbell's, que vienen enlatadas, varios productos que vienen de manera industrial, le intensifican el sabor, por eso tiene una percepción muy rica, ¿no? Estos productos que vienen como ya procesados de manera industrial, y parte de eso es la ayuda de este aminoácido llamado glutamato monosódico, ¿ok? Una pregunta, profe. Sí, claro que También, sí. bueno, ahorita busqué eso también de lo del, porque no sabía que era glutamato. Ajá. Entonces, también me apareció que el umami tiene ácido aspartato. Bueno, en general está compuesto de varios tipos de proteínas. Y sí, pero digamos que como la que tiene la mayor intensidad y la que mayor aporta al sabor umami es el glutamato. Pero sí son varias sustancias en general las que van a dar como esta percepción.
pero Ah, ok, principalmente gracias. por esta del glutamato. Sí hay varias, ¿eh? Sí hay, es una cadena de aminoácidos, de hecho. Y ácidos, incluso creo que hay lípidos, que son como grasas, pero principalmente se da más en el glutamato porque está mucho más reconocible, ¿ok? Y es más como, esa parte se encuentra más como en la parte central de la lengua. Es una sensación a veces un poquito difícil un sabor, perdón, difícil de interpretar y de reconocer. De hecho, tiene incluso poco estudio, ¿no? Apenas de unas décadas para acá fue como descubierto realmente y pues tiene otra percepción completamente del sabor. Pero obviamente también conocemos que los cuatro básicos pues, son el dulce, el ácido, el amargo y el salado. Pero hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, el sabor metálico, el de regaliz, también que tiene una percepción muy, muy, muy similar como como algo agridulce, pero es algo aparte, ¿ok? Pero apréndanse bien el de el glutamato monosódico. Muy bien. Hablando ahora de los sabores, ¿quién me recuerda qué tipo de receptores, a qué se dedican estos receptores que son las papilas gustativas filiformes? ¿Alguien recuerda qué nos va a ayudar a percibir las papilas gustativas filiformes? Son los receptores táctiles y térmicos. Táctiles y térmicos. Muchas gracias, Michelle. Es exactamente a lo que se dedican principalmente, ¿no? Esta parte de la percepción de la temperatura y de la textura, las papilas gustativas filiformes. ¿Quién me recuerda entonces a qué se dedican las caliciformes? Las que captan los sabores amargos. Las que captan los sabores amargos. Y por ende, las fungiformes son las que están más ligadas a los sabores dulces, amargos, dulces, ácidos y salados, ¿ok? En general. También están las papilas gustativas foliadas, pero que no tienen una percepción demasiado importante con respecto a los sabores. Son más las principales, las tres anteriores, ¿ok? De acuerdo. Ahora que ya estamos hablando de esta parte del gusto, vamos a conocer ahora del sentido del olfato. ¿Quién me recuerda en qué parte de la membrana olfativa inicia completamente esta interacción de las sustancias odoríferas, perdón? ¿En dónde inicia? ¿Con qué parte de la membrana? Que está como junto con la mucosa y todo. ¿Cómo se le En llama las esta parte? fosas nasales. En las fosas nasales entran todas las sustancias volátiles y se van a dirigir hacia la membrana, Laura. Entonces, ¿en qué parte de la membrana olfativa inicia? ¿Sí? Por ejemplo, está la glándula de Bowman que va a producir esta mucosa donde va a ser como reacción química con las sustancias odoríferas. ¿Y en dónde se tiene entonces la primer interacción? ¿No? A ver si ven por ahí su dibujito. Empieza en los cilios, ¿ok? Los cilios es donde empieza la primera interacción con las sustancias odoríferas, ¿de acuerdo? Y de ahí van a viajar hacia el epitelio olfativo, ¿de acuerdo? Ahora, estamos hablando del epitelio olfativo. ¿Quién me recuerda cuáles son las tres tipos de células que se encuentran en el epitelio olfativo? Yo, la ¿Quién? basal, La basal, olfatoria olfatorias, y creo que sostén o algo así, creo. exactamente. Las Sí, células sí. basales, las células olfatorias y las células de sostén son las que se encuentran en el epitelio olfativo. ¿De acuerdo? Ahí se va a hacer la primera, después de que pasó por los cilios, entra el epitelio olfativo, está esta interacción con este tipo de células y van a viajar después hacia el bulbo olfativo, ¿ok? Donde se van a encontrar principalmente lo que son las células mitrales, ¿ok? Mitrales. Y de ahí van a viajar hacia, de manera nerviosa, hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Muy bien, anoten muy bien Perdón, todo ¿me esto. puede repetir la del epitelio olfativo? Ajá, ¿las células? Sí, por favor. Ok, son las células basales, células olfatorias y las células de sostén, las que se encuentran en el epitelio olfativo,
Y las principales células que se encuentran en el bulbo olfativo, que es a la siguiente fase de la membrana, será las células mitrales, y por ejemplo también están los glomerulos, ¿ok? Pero las principales son como las células mitrales del bulbo olfatorio, ¿ok? Muy bien. ¿Sí, ¿te quedó claro? ¿Hay alguna duda? Si es necesario que lo dibujo, no importa. Gracias, profe. Sí, ya me ¿Sí? quedó claro. De acuerdo. Entonces, apréndense bien cuáles son las células que están en el epitelio, cuáles son las células que están en el bulbo y en qué parte de la membrana empieza también la interacción, la primera interacción que hay con las sustancias odoríferas. ¿Ok? Muy bien. Entonces están los cilios. Ahora que estamos hablando del sistema del olfato, recuerdan entonces muy bien que estábamos hablando de familias olfativas, ¿no? ¿Quién me puede dar ejemplos de aromas a especias? Solamente aromas a especias. El orégano. Orégano es herbal. Pimienta. Pimienta, muchas gracias. Clavo. Clavo. Clavo, ¿de acuerdo? Canela. Canela. Cardamomo, Laurel es herbal también. ¿Cuál me Paprika. dijeron antes? cardamomo, Cardamomo también interviene como una especia. Paprika. Páprica, ok, ¿por qué no? Tomillo es herbal, ¿verdad? Tomillo también es herbal. Todo lo que provenga comino? realmente de una hierba, ya sea incluso seca, pues sigue siendo, pues nunca va a dejar de ser una hierba, ¿no? Profe. Pero Comino también es. comino es una especia, Ah, ok. ¿ok? Entonces también reconocer un poco entre este tipo de características, porque viene así como también ejercicios de cuáles aromas son especiados, o cuáles aromas son herbales, o cuáles aromas son florales, ¿ok? Entonces no confundir esa parte, ¿ok? Por ejemplo, la nuez moscada, ¿qué sería? Especia. Especia Especia. también. Pero si yo les hablo de nuez de Castilla, ¿qué sería? ¿Para qué bajas ese de la mamá? Semilla. Como un fruto seco, ¿no? cereal, ¿no? Fruto seco, ok. Es un fruto seco. Y ya si hablamos, por ejemplo, dice José Jonathan, de un cereal, sería, por ejemplo, el trigo, sería, por ejemplo, la cebada, o la avena, o el centeno, ¿no? Que son de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de los herbales, denme ahora sí ejemplos de aromas herbales. Orégano. Menta. Orégano, ¿qué más, perdón? Dijo menta. Laurel. Menta, laurel, ¿de acuerdo? Pasote. Epazote, Hierbabuena, hierbabuena, ¿correcto? Cilantro. Tomillo. Cilantro y tomillo, muy bien. Entonces ya tienen más centrado el tipo de aromas, ¿no? Entonces, no tratar de confundir. A veces, ya cuando nosotros convertimos, por ejemplo, el orégano, que es clásico, que luego viene seco y que le echamos al pozole, pues sigue siendo una hierba, pero ya pasaría a ser como una parte de condimento, que ya de condimento puede ser en general de varios tipos, ¿no? Puede ser herbal, puede ser una especia, puede ser incluso una flor, ¿no? Hay de un montonal de tipos. Entonces, también no confundir, ¿de acuerdo? Porque va a venir un ejemplo de reconocimiento de aromas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya que reconocimos aromas, ¿quién me dice qué ejemplos pueden ser frutos tropicales? El mango. Mango, correcto. Sandía. Sandía, piña, tal vez la sandía no. La O sandía, la el melón. piña. La piña sí, El melón. la piña sí. Me quedo sin batería un momentito. No se vaya a apagar Coco. esto. Se vaya a apagar, espérenme. Uy, ¿Un a ver. melón? Melón, híjoles. Ok, sí podría ser también. Pero recuerden que este Plátano. tipo de frutas son como frutas que se van a, a producir mucho más en un clima caluroso, bastante caluroso y húmedo, como es el clima tropical, ¿no? Entonces, por ejemplo, me El dijeron sereno es piña, el plátano. el plátano también, por ejemplo, el plátano, la Coco. piña,
el coco, la maracuyá, el lichi, ¿ok? Entonces son como ejemplos, porque también no podemos confundirlo con otro tipo de frutos, como frutos del bosque. ¿Quién me dice frutos del bosque? La blueberry, zarzamora, Correcto, blueberry, Frambuesa. frambuesa, Fresa. fresa, Manzana. manzana. Híjole, creo que esa no interviene. Podría ser, pero no. Casi los frutos del bosque Arándano. son como más bayas o moras. ¿Ok? Entonces, para que también no lo confundan, que puede haber como mezcla de algunos, sí, por ejemplo, frutos rojos. En los frutos rojos también podría intervenir lo que es la fresa, la frambuesa, que también es un fruto del bosque, ¿no? Está, por ejemplo, la manzana, puede ser un fruto, ¿La mandarina? fruto rojo. La mandarina ya sería un cítrico, ¿ok? ¿Quién me dice, por ejemplo, ejemplos de cítricos rápidamente? piña, Naranja. Piña, la naranja, Toronja. toronja, Limón. lima, limón, lima, pomelo, tal vez, ¿no? Lima, limón. Hay como un La montón. guayaba también es cítrico, ¿no? Es que tienen la suficiente carga de acidez como para considerarse, ¿no? Porque realmente eso es lo que define un cítrico, el ácido cítrico. ¿Ok? Entonces sí tiene la carga suficiente para poder considerarse cítrico, ¿de acuerdo? Y por último, ejemplos de flores. Por ejemplo, flores rojas. jamaica, Jamaica, perfecto. Rosa. Rosa roja. Algunas otras flores que conozcan. Tulipán. Tulipán, perfecto. Gracias. Girasoles. Ah, no, ese no. Girasoles. No, esos serían como ¿O flores la amarillas. blanca, la rosa blanca? Rosa blanca, no, también sería como de flores blancas, ¿no? Hay flores blancas, hay un Bueno, sí, montón. creo que Hay sí. gardenias, hay jazmines, margaritas. ¿Cómo, perdón? Amapolas. Amapola es blanca, ¿no? Si no me equivoco. ¿O no? Creo que sí, es blanca. No, también es roja. Las amapolas son rojas también. Ay, no me digas. Bueno, es que no la acostumbro, perdónenme, pero a ese sí no, Las, no. las gladiolas. Gladiolas. Son rojas. Y también creo que hay amarillas, ¿no? Me Gladiolas. parece que sí. Hay como de varios tipos, ¿no? Muy bien, ya que reconocimos ese tipo de aromas. A ver, con qué vamos a pasar? Ahora con la piel. ¿Quién me dice rápidamente la capa exterior de la piel? Que es la primera capa, ¿no? epidermis, Epidermis. ¿La epidermis, segunda? ¿La segunda? Dermis, ¿no? Dermis. ¿La tercera? ¿Recuerdan la tercera? Y se le llama de dos formas. ¿No? Subcutis. ¿Cómo, perdón? Subcutis. No, está cerca, pero es tejido subcutáneo, o también se le conoce como tejido graso, o también se le conoce como hipodermis. ¿De acuerdo? Muy bien. Reconozcan las tres. Incluso, o sea, hay quemaduras, por ejemplo, que incluso no se sienten porque matan incluso las terminaciones nerviosas libres, que son las que se encargan del dolor. Entonces son tan fuertes, por ejemplo, una quemadura por alto voltaje, ¿no? Te puede quemar tanto que te mata tan solo la sensación del dolor, ¿ok? Entonces esas son como quemaduras muy extremas. ¿De acuerdo? Ahora que estamos hablando de las terminaciones nerviosas libres, es importante que estudien sobre los receptores táctiles de la piel, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que se asocia al calor? ¿Cuál se asocia a la presión? ¿Cuál al tacto fino? ¿Cuál al tacto normal? ¿Ok? Entonces, eso, estudienlo muy bien. Ahora que estamos hablando de la piel, entonces, ¿cuáles son las partes más sensibles a la temperatura del cuerpo? Las partes del cuerpo más sensibles a la temperatura. ¿Recuerdan que se los comenté? ¿No? Las manos. Las manos y ¿cuál más? Muchas gracias, Laura. Las manos. Mi mano de salamandra.
¿Recuerdan cuál otra es una parte del cuerpo muy sensible a la temperatura? ¿El cuello? El cuello no. El cuello sí también tiene como sensibilidad, pero la que va a poder captar muchísimo más la temperatura son las manos, principalmente en la parte dorsal, ¿sí? La parte trasera de las manos y los labios, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están temperando chocolate, debe estar como a un, dependiendo ya para ya utilizarlo, por ejemplo, deben de tener un termómetro y trabajarlo como entre los 30 y los 32, ¿no? Entonces, si el cuerpo humano normalmente está entre los 35 y los 36, lo ponen, por ejemplo, en sus labios y lo tienen que sentir ligeramente fresco, ¿no? Eso, a lo mejor algún día les sirve ese dato para cuando estén temperando chocolate. Muy bien. O por ejemplo, cuando estamos como dando la papilla a un bebé, pues ahí podemos saber qué tan caliente está realmente, porque ellas obviamente son mucho más sensibles, ¿de acuerdo? Entonces ya hablamos del umami. ¿Quién me dice a qué se refiere el sazón? Este concepto de sazón. Que es como vital, ¿no? Para poder preparar un platillo exquisito. Pero ¿qué características tiene el sazón? ¿A qué se refiere? Me imagino que a todo el equilibrio de todos los ingredientes y Equilibrio pues, entre los ingredientes, ¿de acuerdo? Entre las cantidades, entre los sabores, ¿qué más? pues también, o sea, pues la facilidad con que lo haces, ¿De como, acuerdo? como tal la perfección en utilizar los ingredientes para cualquier platillo. Es una buena percepción la que tienes, Marifer, ¿no? Interviene lo que es el equilibrio entre... Perdón. Me estoy muriendo aquí. Equilibrio entre sabores, aromas, ¿no? Cantidades de los ingredientes como su punto de madurez óptimo, ¿no? Que nosotros escojamos ingredientes que estén en perfección de calidad y tiempos oportunos, que todo esto en general van a dar la percepción de un platillo exquisito, ¿ok? Entonces, más o menos, y ahí aprendan un poco de las características que intervienen dentro de la sazón. Y ahora que hablamos de algo que es así como muy, muy delicioso, ¿quién dice la contraparte a qué se refiere lo insípido? A lo que no tiene sabor, Yo ¿no? lo entiendo como, ajá, eso. De acuerdo, algo que no tiene sabor o que realmente no tiene una buena percepción de flavor, porque no solamente a veces es el sabor el que interviene, sino también la parte de la textura o los aromas, ¿ok? Entonces es algo que podemos definir como que no tiene flavor o está bajo en flavor, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poco de los análisis, del tipo de análisis que estudiamos en la segunda parte del cuatrimestre, que se va a referir a los análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. ¿Cuáles son las principales características? ¿De acuerdo? Dentro de lo que es el cualitativo, principalmente se refiere a las ideas. Es algo que nosotros vamos a obtener y que vamos a intentar interpretar. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, puede ser, mm, por ejemplo, compramos algo en Amazon o en Mercado Libre y a veces te dicen, ¿cuál fue tu satisfacción, no? Y deja un comentario. Entonces, ese comentario es un tipo de análisis, cualitativo, ¿sí? Que para interpretarlo tú lo tienes que leer y saber qué es lo que sucedió para saber cómo fue tu satisfacción, ¿de acuerdo? Con respecto al análisis cuantitativo, es, por ejemplo, puede ser también, como un ejemplo, igual que estamos manejando aquí esto de una compra que haces en Amazon o en Mercado Libre, por ejemplo, mide, la satisfacción que tienes con el vendedor, ¿no? A lo mejor fue rápido, 5 estrellas. A lo mejor, entregó en tiempo y forma, 5 estrellas. O a lo mejor no, te tardó mucho en entregarme mi pedido y 1 estrella, ¿no? Le pones. O en Uber, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue tu viaje? Califícalo de unas 5 estrellas, ¿no? O cuando vas, por ejemplo, a Walmart, ¿qué tal fue
que estás en la caja y te preguntan, ¿cómo fue su experiencia en Walmart? Y tiene tres caritas, ¿no? Está así como una triste, una así como bien X y una feliz, ¿no? Entonces, igual tú eliges una y ese sería como algo cuantitativo, algo que tú tienes que interpretar de manera numérica o estadística, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se confundan, uno trata de interpretar las ideas, otro, lo que es el cualitativo. Y el cuantitativo se refiere más a como acumulación de un número, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién vota? Porque el profe es el más hermoso, ¿no? Alcen su mano de todo el grupo. ¡Ah! Bueno, ese podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces ya van a votar varios y espero, y todavía no veo sus votaciones, no veo sus manos arriba. ¿No? Ok, perdón. Me debrayé. Pero ese podría ser un ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién vota que Marifer es la que participa más, ¿no? O quién vota porque Ricardo fue el mejor en catar vinos. O así, ¿no? O sea, con una percepción de número. Vamos a contar cuántos votos hubo y ese es un tipo de análisis cuantitativo. Se refiere a cuánto realmente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? El profe bien debrayado. Ok. ¿A quién me recuerda qué significa la palabra El cur- hedónico? ¿Mande, perdón? ¿Cómo, Hedónico. perdón, profe? ¿Qué significa hedónico? ¿Recuerdan? ¿Hedonio? ¿Hedonio o Hedónico. hedón? Algo Placer, ¿no? que percibimos que es muy hedónico. ¿A qué se refiere? ¿Es el placer? Que es placentero. Exactamente. ¿Quién me lo dijo? Yo, Alan. Muchas gracias, Alan. Es algo que interpretamos como como placentero, que nos causa mucho placer, algo hedónico. Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar un poquito de los vinos. ¿Ok? Para pasar después a un tema de maridaje, que ese fue el único tema que no les di en clase, pero está bien cortito. Ahorita se los voy a resumir, ¿de acuerdo? Vamos a hablar principalmente, ok, ¿quién me recuerda qué tipo de vinos sirvo primero? Entre los blancos, los rosados y los tintos. ¿Cuáles debo servir primero en una cata? Si tengo un blanco, un rosado y un tinto, ¿cuál catamos primero? El blanco, ¿no? El blanco, muy bien. Y después, El rosado, el rosado y al final el tinto. el Y si, tinto. por ejemplo, tengo tres clases de tinto, a lo mejor, dos jóvenes y uno con paso por barrica, ¿cuál vamos a catar primero? El joven. Cualquiera de los dos jóvenes, ¿no? Y después el que Ujú, tenga paso por barrica. Lo mismo va a pasar con ujú. un tinto, por ejemplo. Imaginemos que tenemos un tinto joven, un tinto crianza y un tinto reserva, ¿no? Entonces, el tinto joven no tiene paso por barrica. El crianza tiene, pues, unos 6 meses. Y el reserva de tener como mínimo unos 12 meses en barrica, ¿no? ¿Cuál catamos primero? ¿Cómo? ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Tú, Alan? Perdón, profe, lo dejé prendido. Ah, ya. Alguien que me diga, si tenemos tres tintos, uno joven, uno crianza y uno reserva, ¿cuál catamos primero? El joven. Ah, no, sería el reserva, ¿no? Por las barricas de roble. Lo tendríamos que dejar al final, ¿ok? Imaginen esto como el trabajo que implica realizar el vino, ¿sí? Si un vino joven es más fácil realizarlo que uno que tiene paso por barrica, ¿ok? E incluso puede ser mucho más costoso uno que tiene paso por barrica, porque tan solo una barrica no es barata. Entonces, eso tan solo incrementaría el precio, ¿no? Entonces, mientras más paso por barrica, se vuelve más complejo e interviene más trabajo en él. Entonces, así sea blanco, rosado, tinto, tienen que pensar también si tiene más trabajo o no tiene tanto trabajo, ¿ok? Entonces, normalmente catamos al principio los que tienen poco trabajo y al final los que son más complejos, que implican más trabajo en su elaboración, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro esta parte? Tres tintos. Tenemos un joven, un crianza y un
reserva. Pues primero el joven, después el crianza y después el reserva. ¿Ok? Porque tiene cada vez mayor complejidad. Eso busca una cata que siempre se vuelva más interesante. Muy bien. Ok. ¿Quién me recuerda las partes de la copa? ¿Cómo se llama esta parte de la copa? El globo, no. Globo. ¿De qué otra manera se le Globo. conoce? Ay, no me acuerdo el otro nombre. ¿Alguien recuerda? Cuerpo. Cuerpo. ¿Qué otro? Cádiz, Cáliz. Cáliz. ¿Qué otro? cúpula, Cúpula. Perfecto. ¿Y esta parte qué nombres recibe? Basta, no tallo, ¿no? O cola. Tallo. Vástago, ¿también estabas bien? o fuste, O fuste. De acuerdo. ¿Y cómo se llama esta parte? Base de la copa. ¿Base o Pie. pie? O base. Muy bien. ¿Dónde vamos a sostener siempre la copa? ¿De dónde? Del tallo. Del fuste. Del tallo. Siempre del tallo. Incluso podría ser del pie de la copa, pero principalmente del tallo, para no pasar temperatura al vino. Jamás lo vamos a tomar del cáliz. Jamás, jamás, jamás. ¿Ok? Eso habla mucho de una persona experta en el tema. Ok. Ok. A ver. Ahora que estamos hablando así como de partes. Aquí está un descorchador. ¿Quién me dice las partes del descorchador? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Recuerdan? ¿No? Son los tiempos, ¿de acuerdo? En este caso tiene dos porque tienen articulación. Y hay, por ejemplo, de otros que es de un solo tiempo, ¿no? Bueno, que no tienen la articulación, que no lo encuentro aquí. ¿Qué nombre recibe esta partecita? Navaja. Navaja. ¿Y para qué la usamos? ¿Quién lo dijo? Para, ¿cómo se puede decir? Que quitar el seguro de la botella, el plástico, como Ok, para quitar la cápsula que se encuentra en la parte superior de la botella, ¿de acuerdo? ¿Creen que con esta navaja debamos cortar el alambre de los vinos espumosos? ¿Sí? ¿Cortarlo? ¿Para eso serviría? no creo. ¿Por qué? ¿Por qué, Alan? Bueno, a lo que yo veo, bueno, pues la navaja y viendo los alambres son un poco gruesos y viendo la navaja no creo que se llegue a romper, se sale mucha más fuerza Ok, de lo normal. entonces, ¿cómo quitamos el alambre de un vino espumoso? Que se llama bozal, precisamente, este alambre que recubre al corcho, para que no salga disparado por la presión. ¿Cómo retiramos ese alambre? ¿Recuerdan cuando les enseñé a destapar un vino espumoso? Por ejemplo, aquí está un tapón. ¿Sí? Simplemente giramos, ¿no? El alambre, porque viene enrolladito y viene como con una orejita para que tú lo puedas girar y ya. No es necesario cortarlo, porque sí, obviamente es muy duro también. La navaja no te serviría para eso, ¿de acuerdo? Un vino espumoso nada más, lo giras y lo abres con las manos, no va a ser necesario tanto, ¿ok? ¿Qué nombre recibe esta parte? Ay, ya tenemos los tiempos, tenemos la navaja. Esta parte, No recuerdo su nombre, sí, pero sí, cómo sé cómo funciona. Es ok, para estar sacando el corcho. para hacer la palanca, ¿no? Ajá. Entonces se llama precisamente palanca o mango. Y por último, ¿qué nombre recibe esta parte del escorchador? Tornillo. Tornillo, ¿qué otro? ¿Ese no se le llama resorte? Resorte, pues realmente no hace un resorte, no tendría No. así como. Pero, No, pero bueno, una vez sí un amigo me dijo, lo agarras el corcho, se le ajá, mete el resorte. Y yo, ¿qué resorte? Me dice, sí, en el en el descorchador corcho.
Ajá. Donde está la espiral, se le dice, resorte. Yo, ok. Yo creo que de a él lo nombra de esa forma, ¿no? Porque incluso les Ajá. digo que hay personas que le llaman casi como quieren, ¿no? Lo conozco yo como a veces le han dicho, le dicen rizo, le dicen tornillo, le dicen sinfín, pero su nombre realmente se llama tirabuzón, ¿ok? Ese es su verdadero nombre, pero lo conocen de varios. Es como las partes de la copa que tienen como varios nombres también, ¿ok? Muy bien. A ver, les voy a platicar rápidamente sobre el maridaje. La palabra maridaje por sí sola significa casar, ¿ok? ¿Y qué vamos a casar realmente? ¿A qué se refiere con maridaje? Vamos a casar a una bebida con un alimento, ¿ok? Eso es básicamente el maridaje. Funciona de muchos tipos. Principalmente lo que busca el maridaje es que tenga una similitud, ¿ok? Que busque una armonía con entre la bebida y con el alimento. Y busca que ninguno apague a la otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ni la cerveza puede tapar al alimento, ni el alimento a la cerveza, ¿ok? Y puede ser con cualquier bebida, ¿no? Vimos que había, por ejemplo, atole, pulque, un montón de destilados, ¿no? Entonces, siempre va a buscar que la similitud vaya en armonía con los alimentos. Eso es lo principal. Y de hecho, por eso se llama casar. Por eso cuando se casan, las chicas a su mujer les llaman maridos, porque están casados, ¿de acuerdo? De ahí es un sentido como etimológico del concepto. Entonces, también hay distintos tipos. Por ejemplo, le estoy hablando de un maridaje por similitud, ¿no? Que busca que sean como sensaciones muy similares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, combinar un vino dulce con un postre podría ser un tipo de maridaje por similitud, ¿ok? Entonces tienen como el mismo tipo, pero también hay maridaje por contraste, ¿sí? Que tiene una mezcla de sabores. Por ejemplo, podríamos maridar, ¿qué sería? Un postre dulce con a lo mejor una cerveza amarga, ¿ok? ¿Cuál sería como la única regla? Que no tape uno al otro, ¿sí? Ambas son completamente distintas, tienen distinta personalidad, pero no son similares en realidad. Entonces, porque uno es amargo y otro es dulce. Entonces, eso crearía un maridaje por contraste, que en muchas ocasiones resalta, por ejemplo, mucho aromas e incluso puede resaltar otro sabor en particular. A lo mejor una sensación salina, ¿no? Una sensación ácida también podría ser. Entonces, busca siempre que sea algo placentero, ¿de acuerdo? Y también hay un tipo de maridaje que se refiere a un maridaje cultural, que son de varios tipos, pero principalmente es el maridaje regional, que busca que de una región se tome como una bebida clásica con un alimento clásico, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo a lo mejor un vino italiano, ¿con qué tipo de comida lo podríamos maridar? Haciendo un maridaje regional. Con una pasta, ¿no? Una pasta, perfecto. ¿Qué otra opción tendríamos? Lasaña. Quesos. Lasaña, quesos. ¿Qué tipo de quesos, por ejemplo? Italianos. Un italiano, un queso tipo americano. ¿Cierto? Queso panela. No, pues no sería regional en ese caso. Podría ser, por ejemplo, tal vez un queso parmesano reggiano, o podría ser tal vez un mozzarella, ¿no? Tendría que ser algo de origen italiano, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un maridaje de un vino hecho con uva Malbec y argentino, por ejemplo, ¿con qué tipo de gastronomía lo podríamos maridar? Digo, ¿con qué tipo de platillo? Perdón. Estamos hablando de un maridaje regional argentino. ¿Qué les gusta comer en Argentina? Carnes. Carnes, exactamente. ¿Cómo sería la carne? ¿Quién me lo dijo? Pues yo La pondría rachera. un chorizo argentino. Chorizo argentino, tal vez una rachera, todo al carbón, ¿no? Que va, a los argentinos les fascinan las Sí, parrilladas.
Entonces, tenemos, por ejemplo, una uva que se produce mucho en Argentina, que es la Malbec. En sí, el vino es argentino, ¿no? Entonces, una forma de hacer un maridaje regional sería, por ejemplo, combinarlo ya sea con carnes a la parrilla, tal vez también les gusta, por ejemplo, mucho las empanadas a los argentinos, y esa sería como una forma de maridarlo de manera regional. A ver, ahorita que estamos hablando de Italia, si yo tengo un vino italiano dulce, ¿con qué tipo de postre tal vez podríamos, maridarlo? Con un Italia. tiramisú. Con un tiramisú, exactamente. ¿Qué otro podría ser? ¿Sí conocen algunos postres italianos? No, yo no, casi no conozco. Tal vez podría ser, ¿qué puede ser? Podría ser gelato, ¿no? Los Podría ser macarrones, gelato. Mande, perdón. los macarrones son italianos. Macarrones tengo entendido que son franceses. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, ahora, si estamos hablando de un vino francés dulce y lo quisiéramos, o afrutado, lo quisiéramos maridar con un postre francés, que hay como muchísimos más, ¿qué podríamos tener, por ejemplo? ¿Un croissant? Un croissant dulce, ¿no? Podría ser un buen maridaje que tiene como una tonalidad dulce con un vino dulce francés. ¿Qué otra cosa? Postres franceses. ¿Algún Con postre? 1000 hojas. 1000 hojas, tal vez, ¿por qué no? 1000 hojas, a los franceses les encanta usar el hojaldre. Creo que también la mousse, ¿no? Es francesa. La mousse, pues, podría tener como un origen de tipo francés, porque a ellos les fascina usar crema para todo. Crema, mantequilla, es como de lo principal y lo agregan en todo, ¿no? Tal vez podría ser que, este, macarrones, por ejemplo, como decía Axel, crème brûlée, ¿no? Un clásico de la Algunos profiteroles. profiteroles, claro que sí, podría ser también unos profiteroles, franceses, tal vez una tarta, francesa de limón, ¿no? Dependiendo, porque por ejemplo hay una tarta americana y una francesa, ¿no? Pero tal vez la francesa se puede adaptar a un tipo de maridaje. Entonces, siempre que piensen en un maridaje regional, piensen también en tipo de comida de la misma región. A ver, vamos a hacer uno, por ejemplo, de un maridaje por región de aquí de México, que sea con tequila. ¿Con qué podemos acompañar el tequila? ¿De dónde proviene el tequila, principalmente? De una región. Con una birria, ¿no? Una birria jalisqueña es como una excelente opción. ¿Algún Una otro? torta ahogada, Una torta ahogada, ¿de acuerdo? ¿Qué más? una carne en su jugo. Ok, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Podría Tacos. ser, ¿no? También les gusta. ¿Cómo? ¿Alguien dijo otra cosa? Cabrito ahumado. Cabrito creo que le gusta más a los del norte, ¿no? Creo que allá por Coahuila y Sonora, si tengo entendido. Pero más o menos ya se va entendiendo esta parte del maridaje regional, ¿no? Tiene una bebida de la región típica y obviamente hay que combinarlo con alimentos de la región típica, ¿ok? También va a intervenir también como el tipo de sabores que tenga y todo eso, pero lo principal es que provenga de la misma región, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna manera algo cultural también podría ser, aparte de regional, podría ser como algún platillo histórico, ¿no? Tal vez podríamos referirnos a un platillo tan histórico como el chile en nogada, poderlo maridar con ¿qué les gusta? Con una sidra de Puebla, ¿no? Podría ser un maridaje excelente. Una sidra de Zacatlán de las Manzanas. Entonces, así es como funciona, ¿de acuerdo? El maridaje regional. Y puede ser de alguna manera también histórico, ¿ok? Incluso, por ejemplo, podríamos combinarlo de una forma todavía muchísimo más atrás, como un maridaje, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. De este tipo de los aztecas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de maridaje podría ser? ¿Qué bebida con qué alimento?
¿Cómo podrás repetir? Un maridaje del tipo prehistórico, no es ¿cómo se llama? Prehispánico, Prehispánico, perdón. pulque ¿Pulque con qué? con una carne, con Creo que no huitlacoche, contiene mucha carne. ¿Cómo cuál? huitlacoche, con Huitlacoche huitlacoche, podría ser, sí, ¿por qué no? Exactamente, pulque con huitlacoche, pozontle, guauzontles, ok. Otro ejemplo. este, Tiene muchos tamales, ¿no? También. tamal, ajá, o sea, pues ahora sí que guisados de masa, ¿no? Podría ser. Claro, que utilizaban mucho la milpa, ¿no? Que había en la milpa, Ujú. había maíz, frijol, calabaza y chile, principalmente, ¿no? Entonces, como utilizar todo esto para hacer un tipo de maridaje. Pero, bueno, ya vimos algunos ejemplos de ello. Ok. Ahora que estamos hablando de los vinos, ¿cuál podría ser la principal diferencia de entre un vino, por ejemplo, blanco, rosado o tinto, con un espumoso? ¿Cuál es la primer diferencia? Entre un espumoso y tal vez un blanco, o un tinto, o un rosado. ¿Cómo es el vino espumoso? Es espumoso. Exactamente. ¿Y qué lo hace espumoso? Que creo El que carbonato, tiene el Las carbonato, ¿no? burbujitas, ¿no? Las burbujas, precisamente, ya ese fenómeno, ¿cómo se le llama? que tiene doble fermentación. Tiene doble fermentación también. Una no solamente pasó solamente por la fermentación alcohólica, como en el caso de los blancos, tintos o rosados. Tiene una segunda fermentación. ¿Y eso qué le va a aportar? Le va a aportar efervescencia. Muchas gracias, Quetzali. La efervescencia es este fenómeno que se va a causar a diferencia de los otros tipos. Por ejemplo, un blanco, un tinto y un rosado, ¿cómo se denominan estos vinos? ¿Se recuerdan que se los dije? ¿Qué tipo de vinos son? ¿No? Son vinos tranquilos. Los blancos, los tintos y los rosados. En el caso de los espumosos, pues son espumosos, ¿sí? Y hay otros tipos como los generosos y los dulces naturales. Y que pues no me quise meter tanto en ellos. Principalmente eran lo que son los tranquilos y los espumosos, ¿ok? Muy bien. Ah, ahora que estábamos hablando de la navaja, del descorchador, ¿sí? Vimos que debíamos de cortar lo que es la cápsula que viene cubierta en la parte de la botella, de la boca de la botella. ¿En qué parte exactamente debemos de realizar el corte para cortar la cápsula? ¿Cómo se le llama? A esta parte, que aquí es donde se realiza el corte. ¿Recuerdan que lo hicimos? Cortamos y la etiqueta siempre estaba hacia el frente, luego por atrás y lo retiramos. ¿No recuerdan dónde se hace el corte? Se hace, anótelo, en el gollete, ¿ok? Este es, por ejemplo, el cuello, esta es la boca, y esta parte, ¿sí? Donde se realiza el corte, es el gollete. Ujú. Muy bien. Gollete. Muy bien, ya no falta mucho. A ver si no falta algo acá. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poco de las áreas de un laboratorio de análisis sensorial, ¿ok? ¿En qué parte del laboratorio se preparan las muestras? ¿Cómo se le llama a esa parte del laboratorio? ¿Qué área es? En un laboratorio de análisis sensorial. ¿En qué área se preparan las muestras? desarrollo, ¿En el qué, perdón? desarrollo, Sí, no, pero ¿cómo ¿verdad? se llamaría el área donde se prepararían todas las muestras que estamos desarrollando prácticamente? Laboratorio, no, es que no me acuerdo.
Bueno, sería el área de preparación, ¿no? ¿Y qué características tendría esta área? ¿Qué hay en esta área? Fondo blanco, luz Blanco es blanca. para el área de evaluación de las muestras. Esa sí tiene que ser a fuerzas fondo blanco. Pero en la de Y luz preparación, blanca, ¿qué ¿no? encontramos? ¿Mande? ¿Y luz blanca? Sí, pero esa es para el área de evaluación, donde vamos a evaluar las muestras, ¿no? Hacer el análisis sensorial en el área donde debe estar blanco y con luz blanca o natural. Pero en el área de preparación, ¿cuáles son las características que tiene un área de preparación? ¿Qué hay en un área de preparación? Que utilizamos para preparar las muestras. Debe estar separada del área de las Debe estar pruebas. separada, perdón, ¿cómo? Debe estar separada del área de donde revisan las muestras. Ok, debe estar separada del área donde evalúan las muestras. Y para que no cambie el juicio del panel o jurado que va a hacer el análisis. Pero en el área de preparación, lo que vamos a encontrar va a ser pues utensilios de preparación, como puede ser equipo de cocina, tal vez hay una estufa, tal vez hay un extractor de olores, tal vez hay una tarta, mesas de trabajo también. Entonces, en el área de preparación es la que cuenta con todo lo necesario para preparar las muestras, ¿de acuerdo? Después va a pasar al área de evaluación, donde se va a realizar los análisis sensoriales como tal de las muestras que vamos a calificar y donde vamos a nosotros a discutir los resultados obtenidos de estos análisis. ¿En qué área? En el área administrativa. En el área administrativa. Muchas gracias, Quetzali. Ahí es donde vamos a obtener un resultado como tal del análisis y vamos a discutir lo que resultó de todo el análisis, ¿no? De cada una de las evaluaciones que se realizaron. Muchas gracias. Ok, hablemos rápidamente qué elementos son necesarios para que exista una sensación y cómo se va desarrollando esta cadena de la sensación. ¿Te acuerdan? Que, por ejemplo, teníamos el estímulo, que es donde inicia, pero después ¿a dónde pasa? Estos elementos para que exista una sensación. Empieza en el estímulo. Que yo les puse un ejemplo, ¿se acuerdan? Ahora, por ejemplo, que podría ser unos tacos de pastor, ¿sí? Después, ¿a dónde viaja ese estímulo? ¿No? Después pasa al órgano sensorial, ¿sí? Que es realmente con lo que vemos, por ejemplo. Vemos los tacos y nos causa un estímulo. Entonces el estímulo pasa directamente a nuestro órgano sensorial. Y después... ¿no? Fue de las cosas primeritas que vimos casi en el curso. Está el estímulo que va a viajar hacia el órgano sensorial, que puede ser la vista, el olfato, el tacto. Y después, ¿a dónde viaja? ¿Cómo se lleva a cabo estos elementos? ¿Cómo se reúnen? No sé si estoy bien. A ¿Viaja ver. al cerebro? Viaja al cerebro, ¿por dónde? Del Por órgano al cerebro, ¿por dónde pasa? ¿Es el hipotálamo? No me acuerdo. Llega hacia esas partes del cerebro, en general, a varias, ¿no? Dependiendo cuál sea la sensación que tenemos. Pero va a viajar por un nervio sensitivo. ¿Ok? Entonces, los elementos que tenemos para que exista una sensación son principalmente un estímulo. ¿Ok? Que va a viajar lo vamos a recibir directamente por nuestro órgano sensorial, que puede ser el oído, cualquiera de nuestros sentidos. ¿Ok? Va a viajar por un nervio sensitivo. ¿Hacia dónde? Hacia el centro nervioso, que ya sería el cerebro. ¿De acuerdo? Que ahí es donde se va a interpretar todo esto como una sensación. ¿Ok? Estímulo, órgano sensorial, nervio sensitivo y centro nervioso. Recuérdenlo, por favor, y en ese orden. Así es como funciona y se lleva a cabo los elementos para que exista un estímulo. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Quién me dice cómo calificamos algo que es ligeramente ácido?
profe, perdón? ¿Qué concepto utilizamos para calificar a algo que es ligeramente ácido? Muy ácido. No. Algo que es ligeramente ácido, que no es muy ácido. Acidulado. Acidulado. Así se le llama a algo que calificamos ligeramente ácido, que tiene una acidez bastante ligera. ¿Ok? Ok. ¿Para qué sirve un decantador? ¿Te acuerdan de esta pequeña jarrita que ya les expliqué cuando estábamos catando vino? ¿Para qué sirve? Es para dos fines. Su uso. Para separar algunas de las partes que se vienen del vino, por si las partes del corcho. Correcto, ¿Cuál que es en el el otro más caso que viene del vino? es del vino, ¿no? Para retirar los sedimentos. ¿De acuerdo? En los vinos que tuvieron una amplia guarda en botella, que normalmente los sedimentos se van a la parte inferior de la botella, ¿no? Entonces la manipulamos con cuidado, la descorchamos con cuidado y servimos con cuidado, ayudándonos con la luz de una vela para ver en qué momento empiezan a caer los sedimentos y después servir el vino, ¿ok? Eso para vinos que tienen guarda en botella. Pero ¿para qué otro tipo de vinos lo podemos usar? ¿Recuerdan? ¿Para qué otros vinos hacemos la decantación? Que ya no se llama decantación, en ese caso sería trasvase. La decantación es retirar los sedimentos, pero en el trasvase lo utilizamos para los vinos jóvenes. Recuerden que cuando un vino es joven, tiene muy disparatadas sus características, ya sea la amargura, la tanicidad, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de hacerlos evolucionar es oxigenándolos, ¿ok? Y se hace con un decantador tratando de que haya un choque, ¿sí? En la parte de inferior del decantador, que caiga, que haya un choque con el oxígeno y que evolucione. ¿Para qué? Para que se equilibre un poco todas estas características que están disparatadas en un vino joven. Entonces sirve para dos cosas. Para Entonces, si decantar, tengo... Perdón, termine, profe. sí, perdón, un momento. Un momento. Para decantar y para trasvasar, ¿ok? Regálenme un segundito, por favor. Ya, perdonen. Ok, muy bien, ya falta poquito para terminar esta parte. Bueno, entonces decantación
para retirar los sedimentos, trasvase para oxigenar los vinos jóvenes, ¿de acuerdo? Darles un poquito de evolución y que no sean tan, que tengan tan disparatadas sus características, ¿ok? Hablando del color, ¿quién me recuerda el concepto que se refiere a la relación de la pureza del color en su relación de contenido de blanco? ¿Cómo conocemos este concepto? A la pureza del color. Saturación. ¿Cómo, perdón? Saturación. Saturación. La saturación del color se refiere a su cantidad de contenido de blanco. ¿Qué tan puro o qué tan claro puede ser dependiendo de esto? ¿Ok? Es la saturación. Vamos a ver un poquito, ya por último, de lo que es el funcionamiento de la anatomía de los ojos, ¿ok? Díganme, por ejemplo, a ver, ¿cómo se los pregunto? Ok, díganme, ¿qué función tienen los párpados? ¿Para qué sirven los párpados? Lubricar los ojos. Para evitar que entre, Para lubricar, ¿para qué, perdón, evitar qué? y evitar que entre, pues, objetos, ¿no? Extraños. Ok, para proteger al ojo, ¿no? Al globo ocular en general. Entonces, este es un tejido cutáneo, principalmente el de epidermis, es muy delgado, que incluso es de los más finos y delgados que se encuentran en el cuerpo humano, ¿ok? Y que su función es proteger al ojo, ¿de acuerdo? Así tal cual. Entonces, es un repliegue de piel cutánea, que su principal función es proteger al ojo, ¿ok? ¿Para qué sirve la pupila? ¿Qué función hace la pupila? Es el que enfoca la imagen, ¿no? Ese es el cristalino o lente. El cristalino lente nos ayuda a enfocar la imagen para poder distinguir las distancias. Y la Es para pupila enfocar la luz. para enfocar la abertura que hay de la luz, ¿no? En el ojo para que pueda abrir o cerrar dependiendo cuánta luz De necesite hecho, absorber. profe, Ajá. esto es un detalle curioso. No sé si sabía que antes los piratas tenían el parche para Ajá. que cuando estuvieran arriba en la popa y bajaran a la parte baja del barco, se cambiaran el parche y el ojo que ya estuviera adaptado a la oscuridad ya pudiera mejor ver en la parte baja de la popa. Igual cuando salían a la luz se quitaban el otro parche. No, órale, Se no sabía cambiaban el eso. Está bien interesante. ¿Dónde lo leíste? viendo YouTube. Ok, en un video está padre. Sí es un dato bastante curioso. Y sí, obviamente tiene una aplicación directa, ¿no? Porque tiene que enfocar bueno, tiene que tener esta dilatación, la pupila, para depender de la entrada de la luz y pueda tener una mejor percepción, ¿no? Dependiendo cuánta luz haya en el entorno donde estemos. Muchas gracias por ese dato, ¿eh? Me causó mucha curiosidad. Laura. Entonces, vimos que la pupila es este edificio que va a regular el paso de la luz. Entonces, a ver, ¿qué les iba a comentar? Ah, ok. ¿Qué parte del ojo se dedica a hacer esta parte de ajustar la luz? O sea, donde pasa la luz es la pupila. Pero ¿cuál va a ser este diafragma que va a abrir y cerrar? ¿Qué nombre recibe? Para la apertura de la pupila. Es el iris. El iris, Danae. Muchas gracias. De nada. El iris, muchas gracias. Se dedica a hacer esta apertura como diafragma para abrir la apertura de lo que es la parte central, que es la pupila. ¿Ok? Ok. ¿Quién me dice qué es, bueno, qué no me recibe la parte opaca de la túnica exterior externa? La parte opaca de la túnica exterior externa. Y de una vez que me diga la parte transparente de la túnica exterior externa. Estoy hablando de dos partes del ojo, de la túnica exterior externa que consta de dos partes, una opaca y una transparente. ¿Cómo se llama la opaca y cómo se llama la transparente?
¿no? Es creo que algo de cuello, ¿no era? No me acuerdo. Cuello, no. ¿No? No. La parte superior opaca de la túnica exterior externa es la esclerótica, ¿ok? Y la parte transparente de la parte superior externa de la túnica es la córnea, ¿ok? Que es la que se encuentra en la parte superior, ¿no? Es donde podemos... Es transparente porque tiene que pasar el paso tiene que permitir el paso de la luz, ¿no? Entonces, el resto, la parte es la esclerótica y la parte transparente es la córnea, ¿ok? Y por último, díganme, ¿qué es la conjuntiva? ¿Dónde están los músculos del ojo, no? ¿Dónde están los músculos del ojo? Pues, de alguna manera, pues sí, pero ¿para qué sirve en sí la conjuntiva? Es una mucosa, ¿no? Es la mucosa que va a recubrir el blanco del ojo, ¿no? Esta parte que nos hace sentir como la humedad, que va a mantener siempre, pues, húmedo nuestro ojo, porque así necesita estar para que pueda funcionar, ¿no? La conjuntiva es esta mucosa que recubre el blanco exterior del ojo. Ok. Entonces, por favor, Profe, una pregunta, ¿el lagrimeo es parte de ella? de la conjuntiva, Sí. no. El lagrimeo es parte del aparato lacrimal. ¿Ok? Que eso esta parte todo de tubitos que se va a dedicar a la producción precisamente de lágrimas, que es completamente distinta. Ah, ok, gracias. Va que va. Y hablando también, ahorita que estaba diciendo Laura, de los músculos extrínsecos, ¿a qué se dedican los músculos extrínsecos, Laura? ¿O quién me dice? ¿Cuál es su función? Ojos o sea, glóbulos oculares. Del movimiento del globo ocular, ¿no? Tal cual, que nosotros podamos mover los ojos es gracias a los músculos extrínsecos. ¿Va que va? Ok. Entonces van a estudiar también esto de las terminaciones nerviosas, digo, de los receptores táctiles que tenemos en la piel, cuál se dedica cada uno. ¿Quién me dice también cuál es la piel más gruesa del cuerpo humano? ¿En qué parte del cuerpo humano encontramos la piel más gruesa? ¿Era en el tobillo? En las ¿En el plantas. tobillo, en el talón? No, no era ahí. En las No me plantas de acuerdo. los pies en general. Ajá, sí. ¿Y en dónde más? ¿En la palma de la mano? Y en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Muchas gracias. Ok. Ahora que estamos hablando de los músculos extrínsecos, ¿cómo se le llama a todo este espacio que puede percibir la visión sin realizar ningún movimiento ni de los ojos ni del cuerpo? Campo de visión. Campo visual. Campo visual, muchas gracias. A eso se refiere. Todo lo que se puede percibir simultáneamente sin hacer ningún movimiento. ¿Cuánta espuma debemos de generar al servir una cerveza? 15%. Digo, Entre 10 y 15% del vaso. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Quetzali. ¿En qué posición se debe guardar los vinos? Las botellas, ¿en qué posición se guardan? horizontal. En posición horizontal, siempre acostaditas así, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién me dice en qué se dividen o cómo se clasifican las bebidas alcohólicas? Las fermentadas, las destiladas. Y ya. Ya. Fermentadas y destiladas principalmente. Ya de ahí van a seguir un montonal de ramas, ¿de acuerdo? ¿Quién me dice qué son las sensaciones principales? ¿Cuáles son? ¿Cómo, profe? Perdón. Las sensaciones principales. Como no entendí, como que las sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones principales que experimentamos nosotros? Las principales. No es, por ejemplo, lo que es el gusto, el tacto, ¿no son esas? Es correcto, Luis. Son 5, ¿no? El gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato, ¿no? Exacto. Son exactamente. Si esas son las principales, ¿cuáles son las complementarias? O deme ejemplos de complementarias. ¿Cuáles La podrían vista. ser? La vista es principal. Pero ¿cuáles sensaciones complementarias? ¿Cuáles son?
Deme ejemplos. Un ejemplo podría ser el sentido del equilibrio. El dolor, El dolor, ¿ok? los movimientos La temperatura. corporales, todo. La sensación de la temperatura. ¿Y qué otra cosa me dijeron? Movimientos, sí. De orientación también, ¿no? Sensación de la orientación, de que nosotros nos podamos ubicar, ¿de acuerdo? Kinestésico. De acuerdo. Ahora que estamos hablando de esto, díganme, ¿cuáles son los sentidos químicos y cuáles son los físicos? Los químicos es el El gusto. químico es olfato y gusto. Los químicos, el olfato y el gusto, y los físicos, El tacto. el tacto, Vista, tacto y oído. vista, tacto y oído. Muchas gracias, Quetzalí. Así se dividen principalmente los sentidos, que son nuestras sensaciones principales. Y último concepto, ¿a qué se refiere la turbidez? Es la transparencia que tiene. La grado de transparencia y de claridad que encontramos en una sustancia. ¿Ok? Ese fue nuestro repaso. Repáselo muy bien, todas sus anotaciones, y es lo que van a encontrar el día lunes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? Profesora, para recalcar, el examen sí va a ser el lunes a las 9 de la mañana, ¿no? Es correcto. Yo los veo aquí en Teams también, pero vamos a realizar en Blackboard simultáneamente el examen a las 9 de la mañana el día lunes. ¿Ok? ¿Y va a haber videoconferencia por cualquier duda o situación? Es necesario exactamente por si llegan a tener un problema o cualquier cosa que necesitan resolver. Yo voy a estar aquí al pendiente para ayudarlos, ¿de acuerdo? De hecho, profe, va a ser en su clase el examen, ¿no? Sí, precisamente. ¿Cuántas preguntas son? Son 50, chicos. Hace un rato me acaba de llamar el chef Cristóbal diciéndome que son 50 reactivos. ¿Ok? Entonces, ¿Cuánto de tiempo todo lo que tenemos? vimos- Mande, perdón. ¿Cuánto tiempo tenemos? Va a tener 2 horas. ¿Ok? Prácticamente, esto les va a ayudar muchísimo. Repásenlo muy bien, apréndanselo. Y, pues es realmente nada más lo que vimos. ¿Ok? ¿Hay alguna cosa que no haya quedado completamente clara? Si no, Profe, ¿sí? Quetzali. los videos del café y el vino, todo eso, ¿dónde están? En el apartado de las sesiones grabadas Ujú. o de los videos como tal. No, de los videos como tal. Ah, ok, no se los he subido. ¿Quieren que les comparta los videos entonces? Que realmente con lo que vimos el día de hoy va a ser como suficiente. Pero sin problema se los comparto. ¿Quieres que les suba, se los puedo poner en los contenidos semanales? Les puedo poner el del café, les puedo poner el del té, me Es dijeron. que yo lo quería para hacer la cata de café. Para la cata de café, ok, les paso ese video. ¿Algún otro? El del té. El del té, ok. ¿Algún otro? El del vino, profe, ya que ayer no pude asistir. El del vino es nada más respecto a la pura elaboración, el puro video. Pero ya la clase ya está en Blackboard. La clase grabada ya está en Blackboard. ¿Ok? ¿Y todas las diapositivas ya están? Las diapositivas, tengo entendido que sí. Pero por ejemplo, en la del vino no hay ninguna diapositiva. Es pura clase práctica. ¿Ok? Sí, más o menos quedó más claro. Sí, gracias. Ok, entonces les comparto el del café, el del té y el del vino. Y ya el resto de las clases están grabadas. Y ahorita descargo este video de esta clase para subírselos a YouTube. Y que si tienen alguna duda, lo repasen en estos 2 días, ¿de acuerdo? Chicos, muchas gracias por todo.
muchas gracias por su disponibilidad, por su comprensión y por su tiempo. De verdad, se los agradezco muchísimo. No saben, la verdad, el favor que me hicieron el día de hoy, al conectarse en este momento. Se los agradezco muchísimo, y pues ya no les robo más tiempo para que continúen con sus actividades. Se los agradezco mucho. Ya están los entregables de los análisis sensoriales y también el del foro de discusión, entonces también para que lo contemplen, ¿de acuerdo? Muchas gracias por No, todo. ¿Sí? gracias a usted, profe, porque nos dio la clase. Imagínese, no nos las da. No, es que bueno, tal vez cualquier otro profesor hubiera dicho, ¿no? Pues, ya tuvieron la clase, ¿no? O sea, ya deben de saberlo. Pero no, no me gusta hacer así. Mi responsabilidad es darles a ustedes la cátedra y garantizar su conocimiento. Entonces, es más que mi deber, es algo propiamente ético de mi parte que yo les comparto esto y gracias a ustedes que tuvieron la disponibilidad de aceptarlo también. Profe, ¿Ok? ¿Sí? comparto mi opinión con Marifer. Muchas gracias por darnos esta pequeña, pues este pequeño repaso que la verdad sí nos sirvió de mucho, o bueno, en mi caso, al menos siento que sí me sirvió. De acuerdo. Muchas gracias a ti, Michelle. Hice mis De verdad. anotaciones, profe. Además, gracias a usted también, o sea, porque también tuvo disponibilidad, imagínese, no lo tiene y pues Sí, si como no le me hubiera hacemos dado nosotros. cuenta ayer, realmente, mañana no hubiera podido dárselas. Me dedico a otras cosas completamente. Entonces, no hubiera tenido chance y hubieran salido realmente bajos en su examen. Entonces, realmente esa no era mi intención, pero tampoco quería dejarlos ir, pues así, sin ninguna preparación. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho, de verdad, su apoyo, su comprensión y pues todo en general. Les agradezco muchísimo. Y pues ya los dejo. ¿Sí? Cualquier Gracias, cosa, profe. cualquier Tenga duda, un excelente día. igualmente, cualquier duda, cualquier cosa que me quieran comentado o algo que no les haya quedado todavía en duda de algún tema, mándenme un correo a mi correo, no en Blackboard, ¿eh? En Blackboard no me llegan notificaciones. En mi correo es más fácil que yo vea la notificación en mi teléfono y se las conteste lo más inmediatamente posible. ¿Ok? Muchas gracias. Se cuidan mucho. Profe, Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. profe, una última pregunta. Claro que sí, Quetzalí. Es que no me quedé, bueno, solo quería ver cuál era el concepto de lo de algo que mencionaron de cantidad de contenido de blanco, no sé qué. Ah, ok, es la saturación, ¿de acuerdo? Ah, sí, Ahora sí. que están, no se vayan, faltó un concepto importante que me vino a la mente y que no sé por qué no lo anoté. ¿De qué otra manera se le conoce a la astringencia en los vinos? Fue el último ¿Cómo, que... profe? ¿De qué otra manera se le ¿Mosto? conoce a la astringencia a los vinos? ¿Cómo? ¿Mosto? El mosto es como el jugo que se obtiene de cuando prensas la uva y es el que se va a fermentar para hacer vino, ese es el mosto. Pero ¿de qué otra manera se le conoce la astringencia? ¿Y qué es la astringencia? Díganme. ¿De qué no lo anoté? Sequedad. Es una sensación de desecación en boca y que aparte hace hace que los tejidos se sientan, sientan una contracción en los tejidos de la boca, ¿no? ¿Y de qué otro nombre se le conoce en los vinos? La astringencia, cuando lo estábamos viendo en boca. ¿No? Se le llama tanicidad, ¿ok? Porque proviene de los taninos de la uva y nos va a dar esta sensación astringente, ¿ok? Ahora sí, eso fue todo. Muchas gracias, ahora sí. No sé por qué no lo anoté, perdónenme. Cuídese mucho, profe. Gracias Cuídense por también ustedes, gracias a ustedes y les mando ya sea ahorita a ti y a Axel, la relación de los chicos que no entraron ahorita a la clase para que vean el video. ¿Sí, Marifer? Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Se los Ok, agradezco. profe, nos vemos el lunes. Claro que sí, cuídense mucho y que tengan todavía un bonito fin de semana, ¿de acuerdo? De Gracias. todas maneras, cuídese mucho. Igualmente, ¿verdad? profe. Gracias. ¿Alguien está diciendo otra cosa? Perdón. Yo, Anaí. De todas maneras va a subir la clase, ¿verdad? Sí, a esta la voy a subir en este momento, la descargo y tarda como unos 40 minutos para que la puedan ya ver. Ah, ¿Ok? ok, maestro, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Se cuidan mucho. Gracias, profe.
Nos vemos. Gracias a Gracias, ti, profe. Quetzali. Disculpa de verdad que te quité de tus actividades. De nada, Víctor, cuídate mucho. Muchas gracias Nos por vemos, todo. profe. Hasta luego, José. Te cuidas mucho y a Nos todos vemos, en general, que muchas tengamos- gracias. Igualmente, que tengan un bonito día. Los estoy viendo el lunes, entonces. Gracias por todo, chicos.